recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaré. Una vez más, hermanos y hermanas, estamos aquí por la gracia del Señor, saludándoles a todos y dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Es miércoles 11 de octubre y estamos para comenzar el Congreso Campestre, pues mañana ha de dar inicio a las 7 de la noche. Este fin de semana, todas las transmisiones a partir de mañana jueves se transmitirán desde aquí, desde Shepherd, Texas. Pues esperamos con la ayuda del Señor tener el internet siempre a la disposición para poder mandar esa señal a los canales de YouTube, a la televisión, a la radio y así las plataformas que estén al alcance de los que estén en sintonía puedan llevarles ese mensaje. Pero por supuesto, nada es comparado a estarlo viendo frente a una pantalla a estar aquí personalmente. Y por eso es que le hacemos la invitación a que no lo piense más y venga con nosotros a este congreso. Todavía puede registrarse, todavía puede llamar y decir, mire, somos tantos los que vamos, anótennos, porque eso nos permite tenerlos en cuenta para la alimentación que les hemos de dar gratuitamente. Hermanos, no se pierdan esta bendición. Sin duda Dios tiene un mensaje para su vida en este congreso y usted no puede perdérselo. Está enfocado en un lema que dice, despierta pueblo mío, el tiempo se acaba. Y los oradores ya usted ha escuchado, el doctor Luis Báez, pastor Héctor Torres, pastor Rafael Pérez, pastor Osvaldo Rosado, hermano Rancés Ágreda, hermano Rodi Reyes. No sé si va a haber espacio para que este servidor predique, pero si no, usted no se preocupe, que primero los invitados, ya después habrá para que uno lo haga un sábado después, como siempre lo hago en el templo. Pero hermanos, venga, lo más bonito es que convivamos como pueblo de Dios, como familia. Estoy deseoso de ver esos hermanos que han de llegar desde tan lejos, como son los estados que he mencionado, Florida, también New Jersey, California, y los hermanos de España que finalmente no sé si ya habrán comprado los boletos y estarán aquí, pero es una cantidad de hermanos de diferentes partes que están diciendo, ahí estaremos. Así que será bonita la compañía de todo el pueblo de Dios que será presente. Repito, mañana a las 7 de la noche damos inicio con la participación del doctor Luis Báez en su temática que él trae, como es la de la salud. Y ya mis hermanos Tony García y Carmelo están listos aquí para saludarles también, hermano Tony. Sí, pastor, gracias damos a Dios, hermanos, porque pues estamos aquí compartiendo con ustedes con gozo, porque son muchos los que miran, los que escuchan de estas escuelas sabáticas y les son de bendición. Gracias también porque nos han llamado por teléfono y les ha sido de bendición. A veces no comprendían algunos textos y gracias a la explicación que aquí el pastor da o alguno de nosotros, que el Espíritu Santo nos aclara aquello, también les son de bendiciones. Gracias a ello y gracias, hermanos, por sus oraciones. Y otra vez, denle dedito hacia arriba para que se siga compartiendo esta escuela sabática. Y también preparémonos, los que podamos venir a este campamento, pues hay oportunidad para preguntar personalmente, si es posible, al doctor, cosas que tenemos, enfermedades, ¿verdad?, que necesitamos cura, y pues él conoce mucho, tanto de la medicina natural como de la que usan los doctores, pues él es doctor y lo puedes hacer personalmente.
bienvenido otra vez, prepárate y que el Señor te bendiga y sea de gran bendición si es que puedes venir, y si no, pues ahí donde estés, mira a través de la pantalla lo que se está llevando a cabo acá, que de todas maneras también vas a recibir gran bendición. Así es, hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, varones. Aquí también, hermanos, estoy agradecido por estar aquí con ellos, compartiendo estas lecciones, ¿verdad? Cada día, y podemos estar viendo que el Señor nos sigue guiando. Pero también, hermanos, agradeciéndoles por ese apoyo que están haciendo ustedes posible todo este ministerio, porque yo en días anduve por aquí, por el terreno que se está haciendo, hermanos, y realmente fíjense que la obra no ha parado, gracias al Señor que ha puesto en sus corazones el deseo de seguir colaborando, porque yo veo algunas máquinas que andan por ahí, hermanos, y la renta de esas máquinas son caras. Esas máquinas yo creo que suben por algunos días arriba de los $1,000, fácil. Entonces, pues, gracias porque la obra no se ha parado. Y como siempre he dicho, la obra es del Señor y el Señor la está llevando a cabo y el Señor sigue poniendo en los corazones de cada uno de ustedes y de nosotros, pues el que podamos seguir colaborando, el que podamos seguir adelante con esta obra. Así es que ya saben ustedes, ahí están las maneras de seguir aportando. De diferentes maneras, colaborando con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus contribuciones y también, hermanos, pues viendo, ¿verdad?, los resultados que está pasando y que muy pronto toda esta obra ahí en ese terreno pues va a ser finalizada para empezar ya con esos planes que se tienen, ¿verdad?, tanto de agricultura como también de otras cosas que van a hacer ahí mismo. Yo me he dado cuenta ya de los pacientes que han venido, ya los llevan por ahí a caminar y pues es un poquito larguito, ¿verdad? Pero más seguro y el aire que se respira es puro, hermanos. Los pinos tan altotes que están y la sombra que dan y aparte de eso, ¿verdad? Pues a los alimentos que aquí también se distribuyen gracias a ustedes, a su colaboración. Y pues no olviden de darle dedito arriba también, como ya dijo el hermano Tony, y leer la palabra de Dios, leer su Biblia también. Así es que el Señor los bendiga. Así, hermanos, me uno a lo que el hermano Carmelo ha dicho y de verdad estoy muy agradecido con Dios porque ha provisto hasta aquí todo lo que ha sido necesario para que el proyecto de expansión de este ministerio aquí en Shepherd no se pare. Es admirable ver cómo esas máquinas que se han rentado, que son enormes, para poder hacer el camino, para hacer allí como una especie de lago para que las aguas, ¿verdad?, de la propiedad que es demasiado plana vayan canalizándose a ese lugar, y un dish también que se ha hecho, o sea, un canal para sacar esas aguas. La verdad, hermanos, esas máquinas sí son bien caras. La renta de ellas son de 8,000 al mes, 9,000 al mes, y ya llevan allí casi 4 meses esas máquinas. Y yo me pregunto, ¿y cómo ha salido ese dinero para estar pagando mes a mes esas máquinas? Son 2 máquinas rentadas. Y luego el operador. Esos operadores de las máquinas, hermanos, cobran caro por hora. Pero miren cómo fue Dios. Nos mandó un operador por 4 meses y no nos ha cobrado ni un centavo. Él se dejó venir con su familia desde Mississippi para estar aquí como misioneros. Y él está, hermanos, como operador. Yo me pregunto, si el ministerio hubiera tenido que pagar a un operador, ¿cuánto dinero hubiéramos, aparte de las rentas de las máquinas, cuánto hubiéramos ya pagado al operador de la máquina? Pero gracias al Señor, Él, miren, manda a este hermano y él se pone a operar, le enseña a otros para que operen también, y así es como ya tenemos la calle que conduce al proyecto. Se está todavía continuando el trabajo, pero ¿cómo es Dios, hermanos? Ha dado para pagar la renta de las máquinas, manda al operador para que lo venga a hacer gratuitamente, todo en el tiempo de Dios. ¿Usted qué puede decir a esto? Gloria, Señor. Gloria al Señor, que Él es el único que lo hace. Pero ¿qué podemos hacer nosotros?
también decir, yo no me puedo quedar atrás. Y aquí está también mi aporte. Y por eso en la pantalla están las maneras. Tome cualquiera de las formas que están ahí y envía acá diezmos, ofrendas y donaciones. Con los diezmos no está usted construyendo. Con los diezmos usted está predicando en los 4 canales de televisión y radio. Pero con las donaciones y con las ofrendas, usted está atendiendo a los enfermos gratuitamente aquí en Shepherd y al mismo tiempo está ayudando para que se expanda el proyecto para hacer allí un proyecto médico misionero tipo Escuela Madison, donde nosotros podamos preparar personas que estén capacitadas para ir a ser obreros médicos misioneros en otros lugares. Así que el sueño es grande, el proyecto es grande, la inversión es grande, pero nuestro Dios es más grande. Amén. Y cuando el Dios Todopoderoso en el cual confiamos, nosotros en Él tenemos la esperanza y en Él ponemos el fundamento, hermanos, todo lo demás viene por añadidura. Así que yo solo le digo a usted, únase a nosotros, apóyenos, comparta, sea generoso y mande aquí donaciones especiales, diezmos u ofrendas. Tendrá su recibo al final del año si lo necesita, pero con eso usted, mire, hace que esta obra no se detenga. Gracias por atendernos. El número está ahí, 214-881-4029. Su servidor va a contestarle. Puede también enviar por ahí, por la aplicación Cele. Puede llamar para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, o puede tomar nota de las otras formas que hay. Desde el extranjero, comuníquese con este servidor al WhatsApp, más 1-214-881-4029. Vamos a orar, ¿qué les parece para el estudio de hoy? Hermano Tony, por favor. Sí, pastor. Gracias, Señor Dios Santo y Poderoso, porque tú has comenzado este proyecto y este proyecto está en tus manos. También, Señor, oramos por esta reunión que se va a llevar a cabo, Padre, en la cual viene el doctor Báez, vienen pastores a compartir tu palabra, vienen hermanos de diferentes partes. Suplicamos que tus ángeles siempre estén acampando aquí y tu Santo Espíritu dirigiendo para que todo, Señor, salga como tú quieres, Padre, y como nosotros queremos también, y todo para gloria y honra de tu nombre. Así pues, Señor, sé también aquí con nosotros en el compartimiento de esta escuela sabática. Guíanos, Padre, y que podamos hablar palabra tuya. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nosotros hemos mirado en los días anteriores que Cristo es el fundamento de la iglesia y que su verdad, como también su santa ley, son también, hermanos, algo en lo cual uno debe fundamentarse. Pero este día vamos a ver que también el Señor dispuso que fueran también parte del fundamento. Él es la principal piedra, pero Él se encargó de que hubieran otros que participaran de esa fundación para que la iglesia se afirmara. Así que participantes del fundamento es la lección de hoy. ¿Y quién más forma parte del fundamento cristiano? ¿Y por qué está allí, hermano Carmelo? Bueno, aquí tenemos 2 citas en Efesios, las dos. La primera está en Efesios 2, 19 y 20 y la otra está en 4, 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, 19 y 20. Dice así: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora vamos aquí en capítulo 4 y los versículos 11 y 12, que nos dice así. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos viendo, hermanos, la necesidad
¿verdad? Como el Señor Jesús, antes de irse, pues Él dejó aquí, ¿verdad? También a los apóstoles. Y pues ya dentro de eso ya vino formándose ya la iglesia primitiva a lo que es la iglesia en la actualidad, que estamos fundamentados sobre esa roca que es Cristo Jesús. Y pues a todos el Señor nos ha dado el cargo de unos que sean una cosa, otros que seamos de otra, ¿verdad? Pero qué bonito la unidad en todo, y el Señor es la cabeza precisamente de esta iglesia que ha sido fundamentada. Que el Señor nos bendiga y nos ha perfeccionado también, ¿verdad? A nosotros los santos para formar parte de este fundamento. Por eso, hermanos, que nosotros somos, por la gracia del Señor, esa columna y baluarte de la verdad. Porque miren quién, Jesús, la principal piedra del ángulo, los apóstoles, los profetas. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios que emana de ellos, que ellos dejaron acá por inspiración del Espíritu Santo, viene a ser un fundamento seguro para la iglesia. ¿Por qué necesitamos, hermano Tony, formar parte de esta estructura y cómo nos ayuda el compañerismo también? Sí, voy a continuar leyendo allí mismo en Efesios 4, pero ahora del 13 al 16. Y aquí nos explica, nos hace comprender el por qué dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como el cuerpo está unido cada parte, cada miembro a otro, y forman lo que es el cuerpo. Y todo, mientras todo el cuerpo, cada miembro del cuerpo está sano, todo el cuerpo está contento. Pero cuando hay un miembro del cuerpo que está enfermo, también el cuerpo, los demás, también sufren. Lo mismo pasa en la iglesia. Dios ha dado apóstoles, evangelistas, pastores, en fin, como ya se leyó, para beneficio y crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y también así Dios quiere que estemos en esa unidad y nos veamos unos por otros. Cuando alguno de los miembros de la iglesia que vemos que anda mal, que está flaqueando en la fe, también nos causa tristeza. ¿Por qué razón? Porque es parte de la iglesia, es parte del cuerpo. Y Dios quiere que también hagamos el propósito por aliviar, por sanar, por ayudar a aquel miembro. No sabemos sus necesidades, debemos de investigar cuál es esa necesidad por la que está pasando y poder ayudarlo. Lo mismo en lo espiritual. Debemos de ayudarnos, darle conocimiento espiritual. Por eso, el que da estudios, el que predica, cuando predica de la verdad, fortalece a la iglesia. Cuando está predicando palabra de Dios, fortalece a la iglesia, y aquellos que están escuchando salen contentos porque se alimentaron de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, la unidad para que haya crecimiento y cada don, sea profeta, sea apóstol, sea pastor, sea evangelista, lo que sea, cuando se está poniendo
al servicio de Dios, la iglesia se va a ir completando y va a estar más unida. Y eso es lo que el mundo también espera, ver una iglesia unida. Y eso nos corresponde a ti y a mí, que estamos conociendo todo esto. Cuando no conocemos, tenemos la excusa. Pero ya viniendo al conocimiento, ya no tenemos excusa, hermano. Habiendo visto entonces que somos parte de esta estructura y la importancia que tiene la ayuda entre nosotros como hermanos, ¿qué importancia todavía más tiene, hermano Carmelo, nuestra relación con la iglesia? Y cómo sabemos que no estamos hablando de individuos, sino de miembros que forman un cuerpo colectivo. Bueno, vamos aquí otra vez a Mateo 16, 18 y 19 y también después a capítulo 18, 17 al 20. Dice así la palabra del Señor, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí para también ver claramente, ¿verdad?, lo que nos dice el capítulo 18 y los versículos 17 al 20. Dice capítulo 18 y los versículos de 17 al 20 nos dice: si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos viendo, hermanos, la iglesia, como el Señor quiso que la iglesia fuera organizada y que todo problema, ¿verdad?, se llevara a cabo allí, en la iglesia organizada, ya como Él puso a unos en un cargo, a otros en otro cargo. Y si habría un problema, hermanos, no se tiene que llevar ante el mundo, ante las autoridades del mundo. Ahí mismo en la iglesia se tienen que arreglar estas cosas. Aquí, por eso, Pedro, ¿verdad?, era una parte, sí, importante dentro de la iglesia, como lo era Juan, como lo fue Santiago también. No solamente que Pedro fuera el único líder, porque si vemos esa parte, ¿verdad?, podemos ver que ya tocante a un asunto en los cuales la circuncisión era un tema muy, muy pronunciado por muchos de los judíos. Ahí vemos que Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro por estar haciendo una diferencia entre los judíos y los gentiles. Entonces vemos aquí que nos está hablando precisamente de que la organización es necesaria, pero la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vemos aquí también que en ese entonces la iglesia se estaba organizando, ¿verdad? Y ya había ciertos problemas, pero el Señor Jesús ya lo había predicho, que precisamente la iglesia fuera organizada, porque Él mismo puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores, a otros maestros, ¿verdad?, para que todos juntos tuvieran un mismo acuerdo, y si había algún problema, ahí mismo se resolviera, hermano. No tener que andar yendo por otros lados, sino que ahí mismo, porque el Señor Jesús, ¿verdad?, fue el que inició esta obra y es el que la va a terminar. Que el Señor nos bendiga. El don de profecía dice: se muestra demasiado poco respeto por las opiniones de los miembros de la misma iglesia. Es la falta de deferencia hacia las opiniones de la iglesia lo que causa tantos problemas entre los hermanos. Los ojos de la iglesia pueden discernir en sus miembros individuales lo que aquellos que yerran quizá no vean. Unas pocas personas pudieran estar tan ciegas como la persona errante, pero la mayoría de la iglesia es un poder que debiera gobernar a sus miembros individuales. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 101. Y esto, hermanos, aplica cuando se trata de las disciplinas, cuando se trata de el procedimiento a seguir con respecto a los hermanos que yerran. Y
Por supuesto, lo que está destacando es que en la iglesia, cuando toda ella se junta, entonces la opinión que se emite allí o el acuerdo que se toma, eso, hermanos, es algo que Dios lo aprueba, porque es un acuerdo de toda la iglesia. Así que es importante la iglesia, es importante como miembros de ella participar de las decisiones. Por eso a veces es bastante triste cuando se invita a los hermanos de la iglesia a quedarse a una reunión para tratar algún caso y no se quedan los hermanos, son pocos. Y entonces luego esos pocos son los que prácticamente llevan las responsabilidades, la carga, las decisiones más difíciles que se tienen que tomar, las toman solo ellos, porque la gran mayoría no se considera como parte para tomar estas decisiones. Pero dice que deberíamos tomar en cuenta que es la manera como Dios avala las decisiones de la iglesia. ¿Y qué autoridad tiene la iglesia, hermano Tony? Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 20, del 21 al 23. Dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Bueno, aquí le da autoridad a la iglesia, pero no es una autoridad en la cual yo tengo esa autoridad para remitir, para perdonar los pecados o para retenértelos. No, eso es de acuerdo a la actitud de la persona. Voy a tratar de explicarme, hermano. Cuando la persona se le amonesta como va de acuerdo a la palabra de Dios, si está fallando, dice: ve y habla con él, si tú sabes. Y si no te escucha a ti, bueno, vuelve a ir con él, habla llevando 2 o 3 testigos. Si no te escucha, llevando los testigos, llévalo a la iglesia. Y cuando ya la iglesia se le amonesta delante de la iglesia y aún así no se arrepiente, entonces tenlo por mundano. Y puedes darle la disciplina, retenerlo, o sea, remitir el pecado, perdonar el pecado, es admitirlo si se arrepiente. Si se arrepiente y dice: no, sí, están en lo cierto, yo he hecho mal, entonces se le puede dar una disciplina, y si da muestras de verdadero arrepentimiento, otra vez se le vuelve a admitir en la iglesia, y si tenía cargo se le vuelve a dar cargo, porque ya da muestra. Pero si no, entonces se le tiene como una persona mundana, no se le corre de la iglesia, claro que no. Puede asistir a la iglesia, pero ya no puede participar teniendo un cargo en la iglesia. Pero es siguiendo todos estos pasos. No es de que yo tengo el poder y yo te perdono. No, de eso no está hablando aquí la palabra del Señor. Bueno, nosotros vemos que están bien explicados los versículos, así que vamos a irnos de una vez a la cita del don profético, hermano Carmelo, por favor. Bueno, aquí el deseo de todas las gentes, las páginas 745 y 746, nos dice la mensajera del Señor de esta manera: a los que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios, pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Por eso el Señor allá en 2 Timoteo 4:2 le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta.
con toda paciencia y doctrina. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamen al pecado por su nombre. Declaren lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice Gálatas 5:21. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Ay, cómo se ve esto, hermanos, realmente en algunas iglesias, ¿verdad? El que haya personas que no quieran acatar y para ellos como que los dirigentes, los cargos de los dirigentes como que no les ponen atención, dicen, no, a mí lo que Dios me diga, este dirigente o la iglesia no me tiene que decir nada, pero hermanos, aquí lo estamos diciendo. Lo estamos viendo realmente la carta que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, ¿verdad? Que la autoridad que se le daba, el Señor que le daba a Timoteo, porque eran iglesias que apenas estaban organizando y era donde había muchos problemas. Hoy en día, a pesar de que la iglesia está organizada, todavía hay muchos problemas, pero cuando la iglesia lleva esos pasos que requiere y los que dice la palabra de Dios, lo que estaba mencionando el hermano Tony, ¿verdad? Acerca de una persona que comete algún desliz, algún pecado, ¿verdad? Y no quiere ser amonestada, entonces pues los pasos se tienen que llevar. Y aquí mismo podemos ver que también es la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia la que da ese juicio. En otras partes, como decía, nosotros podemos pensar, no, pues Pedro se le dio la autoridad de que él puede perdonar y puede también, como dice, atar y desatar, ¿verdad? Todos los errores de las personas. No, aquí es la iglesia misma la que tiene la autoridad porque el Señor mismo se la dio, hermanos. Así es que no seamos, ¿verdad?, desobedientes, no seamos tampoco que digamos nosotros, no, pues ¿quién es este que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer o que tengo que decir? No, hermanos, realmente se han puesto precisamente esas personas en autoridad y que lleven conforme a la palabra de Dios su responsabilidad para con cada uno de nosotros, porque en Ezequiel nos dice que si nosotros no hacemos esas cosas, esa sangre de esas personas que se pierdan van a caer sobre nosotros, hermanos. Así es que nosotros también, el Señor nos ha dado autoridad, pero la autoridad de que como iglesia podamos estar de acuerdo para hacer esas resoluciones. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, yo quisiera también decir que esto también ha sido lamentablemente mal utilizado. Esta autoridad que Dios le da a la iglesia ha sido mal utilizada. Miren, el papado ha utilizado la autoridad de la iglesia para perseguir a los cristianos. Con la autoridad de la iglesia, en la Edad Media, hizo barbaridades. Hoy en día, las iglesias evangélicas, la iglesia misma, con esa autoridad, ha venido y ha tomado decisiones injustas. ¿Cuándo es que la autoridad de la iglesia es avalada por Dios? Cuando toma decisiones como la tomaron los apóstoles allá en el Concilio de Jerusalén, ante el problema que se había presentado en las diferentes iglesias que Pablo estaba plantando. Y fue llevado el punto a ellos para ver cómo se iba a manejar eso. Mire la resolución que ellos tomaron. Ellos dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oiga,
que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos, de comer ahogados. Y bueno, y dice, pásenla bien. Pero noten la resolución. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si las resoluciones de las iglesias hoy en día, basadas en la autoridad que Dios le ha dado, fueran así, donde le ha parecido bien al Espíritu Santo y a los que tomaron la decisión, hermanos, les aseguro que lo que ellos ataron también es atado en el cielo. Pero ¿saben que Elena White dijo una vez? Hay hermanos, dijo, que han sido defraternizados en las iglesias, dijo, pero sus nombres todavía siguen allá en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque fueron defraternizados injustamente. Me recuerdo una vez, ahí en Dallas, el pastor Gambetta nos iba a venir a visitar. Y la amenaza era terrible en todas las iglesias. El que vaya allí a escuchar a ese predicador, con seguridad va a ser disciplinado. Y hubieron iglesias que desfraternizaron o disciplinaron a personas porque fueron. Yo les pregunto, ese tipo de decisiones, ese tipo de, bajo la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que se hacen, ¿ustedes creen que Dios las avala? Hermanos, sí, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia, pero no se la ha dado para que abuse, no se la ha dado para que haga, basado en esa autoridad, haga resoluciones injustas. De lo contrario, muchas decisiones que se hacen aquí no son avaladas por Dios en el cielo. Y en esto de las defraternizaciones, qué interesante que hoy las iglesias no se juntan para analizar el asunto del homosexualismo y tomar votos en relación con eso, o asuntos relacionados con el lesbianismo y tantas las ideologías que hoy no se juntan. Más bien se avalan esas cosas y se dan cargos. Y allí, bajo la autoridad de la iglesia, se está consintiendo eso. Pero vaya a pararse Tony García en el púlpito y comienza a hablar de que la reforma pro salud, que las profecías bíblicas, que el santuario, y comienza con un tema a la ley del testimonio que comienza a molestar conciencias. Tarde o temprano se juntan y determinan ver qué se va a hacer con Tony García. El hombre que les está predicando la verdad. El hombre que está a la ley y al testimonio. Y va aquello, se para Tony García un día en el púlpito y dice, hermanos, este arbolito que está aquí, esto es paganismo. Este arbolito de Navidad no debería estar aquí en la iglesia. Esto es paganismo, hermanos. Estar celebrando esto del día de San Valentín y todas estas fiestas, esto es paganismo, hermanos. Y lo muestra Tony García con la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Qué hacen con él? Tarde o temprano empiezan primero amonestándolo, diciéndole que eso no lo debe predicar. Luego que deje de compartir sus puntos de vista. Y tarde o temprano se junta la iglesia y deciden defraternizarlo. Pero esa es una decisión injusta porque el hombre está bien respaldado con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero no se sientan para defraternizar a aquellos que avalan las otras cosas que mencioné. Prácticas claramente abiertas de personas en ideologías de género y con perversiones sexuales y teniéndolas ahí. A esos que avalan eso, ni siquiera una disciplina se les pone. Entonces yo tengo que también mencionar esto porque, mire, yo no hago estas lecciones. Y a veces estas lecciones, si bien es cierto, traen este tema que es tan bonito, pero también se presta para manipular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Discernir. Discernir. Cuando esta iglesia, bajo la autoridad que Dios le ha dado, de verdad, está usando dicha autoridad de una manera justa, de una manera que le parece bien a ella y al Espíritu Santo lo que han decidido, o cuando es simplemente una persecución, una opresión y prácticamente una injusticia la que comete en contra de los cristianos. Se ha visto mucho en los últimos años en relación con esto y se sigue viendo. Así que cuando nosotros es que nos vamos a saber que lo hicieron con la autoridad de la iglesia que Dios le ha dado, o cuando lo hicieron con la autoridad de los dirigentes, con la autoridad del hombre.
Si fuera, hermanos, por cuestiones de doctrina, si fuera por asuntos que tienen que ver con el fundamento de la verdad, ahí eso es válido, Dios lo aprueba. Pero cuando solamente es por celos, por prejuicios, por cosas que se tienen entre líderes, allí, hermanos, Dios no lo aprueba. Y por eso es que hay nombres que fueron borrados aquí, pero siguen registrados allá. Tenía que decirlo porque me gusta siempre balancear las cosas y siempre, hermanos, siempre bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas es que hay que decidir y con el respaldo de la santa palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor por el fundamento de los apóstoles y profetas, por el fundamento de la palabra. Y en eso, como iglesia, tratemos de fundamentar las decisiones y avanzar también. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros vemos ahora cómo es de importante fundamentarnos como iglesia en lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Y cómo es de importante, Señor, que con esa enseñanza, como iglesia, dispongamos avanzar y actuar. Hoy vemos, Señor, que no se debe menospreciar la autoridad de la iglesia ni las decisiones de la iglesia, siempre y cuando éstas estén acorde al fundamento de los apóstoles y profetas. Lamentablemente, Señor, como lo dije, se están haciendo decisiones no basadas en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, sino bien fundamentadas en la opinión de los líderes, en la opinión de tal o cual hombre que determina llevando a la iglesia a decidir como ellos han dispuesto. Sin embargo, Señor, ante eso, danos el discernimiento, danos la sabiduría para saber cuándo esto realmente viene de ti y cuándo viene del hombre. Solo te pedimos, Señor, que cuando viene de ti, cuando la iglesia basada en la verdad, en el fundamento de los apóstoles y profetas, decide en relación a nosotros o en relación a algún proyecto, que ahí, Señor, no nos opongamos, sino que lo apoyemos humildemente. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante como iglesia, basados solamente en el fundamento de Cristo, los apóstoles y los profetas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.